Bien, ustedes están viendo la pantalla, ¿sí? De mi Ubuntu, ¿no? Bien, hoy, ¿están viendo? Sí. Sí, sí, profe, Sí, te veo. sí. Y me están escuchando bien. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver lo que son las estructuras. Vamos a tratar de ver todas las estructuras que pueden usar en lo que sería el lenguaje scripting, ¿sí? Tanto el if, alguna forma de escribirlo, el for, el while y el case, ¿sí? Vamos a ver todas esas estructuras, como para que tengan un ejemplo de cada una y las formas de escribirlo, que son las que vamos a usar por lo general en las prácticas. Entonces ya le queda algo bastante completo. Vamos a comenzar por el if. Yo acá tengo nano c if 1. Bien. Bien, yo acá tengo un script, yo tengo todos los scripts armados, así no perdemos tiempo. Tengo que estar escribiendo y estar probando sobre la marcha. Entonces, tengo todos los scripts ya grabados. Acá en este caso, es el comando if then else, ¿sí? El comando if then else se escribe de esta forma: if condición, el then, todo lo que tenga que hacer por el then, el else, todo lo que tenga que hacer por el else, y cierra con el comando fi. O sea, el if se cierra con el comando fi. Toda la condición que salga por el then, ¿sí? Escriben todos los comandos que tengan que usar, en el caso del then y en el caso del else. Yo acá solamente puse una condición que es crear un directorio. En este caso, lo que estoy haciendo con el if es tomando un comando si se ejecutó correctamente. Entonces, estoy probando si se creó la carpeta test, por ejemplo. Vamos a hacer una prueba acá donde tengo la variable d. En la variable d en realidad estoy cargando el nombre de la carpeta que yo quiero crear, ¿sí? Y acá en la variable c estoy cargando, estoy poniendo el comando mkdir con el pesos d. El pesos es el puntero a la variable d, que la variable d lo que tiene es el nombre de la carpeta, ¿sí? Entonces, en la variable c lo que se va a cargar es la condición por verdadero, si se ejecutó ese comando correctamente. Como para hacer una prueba, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le voy a sacar la K y me va a tirar error ese comando, ¿sí? Pero bueno, al tirarme error ese comando, ¿qué va a pasar? No se va a cumplir la condición del if, del if then, y va a salir por el else. Entonces, si yo salgo acá, salvo, ¿sí? Y yo ejecuto el script, ¿sí? C if 1, directorio no creado, ¿sí? Salió por la condición del else, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo a propósito escribí ahí un error forzado en el comando mkdir, ¿sí? Si yo escribo bien el comando mkdir, ¿sí? Debería cumplirse la condición y salir por verdadero. O sea, el if pesos c cumple una condición, ¿sí? Sale por la condición de verdadero. Entonces, cierro esto, ejecuto de nuevo.
y me dice directorio creado. Estamos según ls, y acá tengo el directorio test que yo había creado, ¿sí? Bueno, esa es una forma de escribir un if muy usada en muchos casos cuando tengan que realizar scripting y pasar parámetros a ese scripting, ¿sí? Es muy común que se les pida en los ejercicios que verifiquen el pasaje de parámetros, ¿sí? Cuando yo paso un parámetro, ¿sí? Cuando ejecuto el script, paso un parámetro, entonces es muy común que adentro del script yo verifique si ese parámetro se pasó. El parámetro, por ejemplo, después vamos a ver más en detalle, pero se pasa o se recibe cada parámetro que yo paso. Puedo pasar 1, 2, 3, 4, 5, n parámetros, ¿sí? Cada parámetro que estoy pasando se identifica con una variable. Con la variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5, ¿sí? Entonces, adentro del script, esas variables se identifican con pesos 1, por ejemplo, ¿sí? Si paso un parámetro solo. Entonces, es muy común tener que verificar adentro del script si yo pasé un parámetro. Entonces pondría if pesos 1, por el then hago todo lo que tenga que hacer en el script, y por el else sacaría un mensaje. Ejecutó el script y no le pasó parámetros, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo estaría saliendo por verdadero, ¿sí? Un if tratando una condición. En este caso, la condición es si existe el parámetro que pasé. En este caso, peso C es si se ejecutó el comando de mkdir correctamente. Bien. Otra forma de escribir un if, en este caso, es poniendo otras condiciones, ¿sí? En este caso yo hice un ejemplo, y de paso vamos a aprender un comando nuevo, que es el comando read. Acá lo que hice fue escribir un mensaje donde dice, ingrese el valor de A, y con el comando read y la variable A, o sea, en la variable A estoy cargando el valor que voy a escribir por pantalla. Lo mismo para la variable B. Luego pregunto si la variable A es igual a la variable B. En este caso yo estoy pasando valores numéricos. Como estoy pasando valores numéricos, recuerden, eso está en el tutorial de script, los valores numéricos se chequean con esta condición, ¿sí? La condición de igualdad. No el igual tradicional. El igual tradicional que ustedes conocen, ¿sí? Este igual tradicional que ustedes conocen se usa para las condiciones de cadena de string, ¿sí? En este caso, cuando paso valores numéricos, se usa el EQ, o el LF, o GT, ¿sí? Si es mayor o menor. En este caso usé el EQ para comparar si las cadenas son iguales, entonces saco un mensaje, los valores son iguales. Si no, pregunto si pesos A es menor que pesos B. Si es así, entonces directamente por el valor del den saco el valor es menor de A es valor que B, y por el else el valor de A es mayor que B. Entonces, en este caso, el if se escribe cuando estoy haciendo una comparación, en este caso de dos variables,
es muy probable que en algunos casos yo tenga que encerrar las variables entre comillas, ¿sí? Por ahí en este caso no hace falta, pero en algunos casos si estoy comparando string, a veces es conveniente ponerlo entre comillas doble. Esta sería la condición, ¿sí? Esta sería la condición. Luego, por el else hago una cosa, y por el then hago una cosa, perdón, y por el else hago otra. Esto se puede escribir de esta manera también. Si yo al then lo quiero escribir arriba, en la misma línea del if, tengo que cerrar ahí con un punto y coma, un espacio y escribir la palabra then. O sea, escribirlo de esa forma como estaba escrito antes es lo mismo, ¿sí? Salimos de acá, salvamos. Y ejecutamos el script, ¿sí? Entonces, ahí me dice, ingrese el valor de A. Vamos a ingresar valores numéricos, ¿sí? Porque yo estoy haciendo comparación de números. 4. Ingrese el valor de B. Ahí se paró, ¿sí? Porque se ejecutó el comando read. Y está esperando que yo ingrese un valor para que lo lea ese comando read, ¿sí? Y me lo va a cargar en la variable B. Lo cargo, bueno, y termina, ¿sí? Los valores son iguales. ¿Se entiende? Entonces, yo acá pongo un mensaje para que sepa lo que tengo que hacer, ¿sí? Porque si no el comando read, si yo no pongo mensaje, no me va a decir nada, ¿sí? Si yo hago esto y lo ejecuto, me aparece la pantalla en blanco, ¿sí? No sé lo que tengo que hacer. Entonces, como un comentario le pongo lo que tengo que hacer. Vamos a escribir el 5, ingresa el valor de B, 7. Entonces, el valor de A es menor que B. Entonces, el if, then, y se cierra con fi. Acá estoy cerrando, ¿sí? La condición de este if, y acá estoy cerrando la condición del primer if. Profe, no entendí si o sea, es necesario que vayan las comillas en el peso A y en el peso B. Puede ser, en este caso, si yo la saco no va a pasar nada. En algunos casos, si estoy comparando string, a veces es necesario ponerlo. Eso es para que no confunda los strings con variables. Claro, sí, sí. Ah, perfecto. Gracias. Si yo lo ejecuto, sí, ahí anduvo igual, ¿sí? En este caso funciona. Si estoy usando string, es probable que se confunda y me tire error, o no me lo compare bien. Bien, a ver si tengo otro acá que tengo. Sí. Bien, yo acá podría usar, no la guardé, no la tengo grabada, pero podría usar lo que sería, pues yo tengo el if, then, else, y también tengo la opción de usar un else if, ¿sí? En este caso lo que haría el else if es evitar escribir otro if más acá, ¿sí? Si yo pusiera el if, yo sacaría la condición de este if, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces me evita escribir un poco menos, ¿sí?
¿Entendió la diferencia? Primero tenía el else y después hice otro if más. Entonces, en este caso, con el if, puedo poner en el mismo el sería una condición, ¿sí? Si yo lo guardo, lo ejecuto, bueno, me olvido de ponerla. ¿Sí? Los valores son iguales. Ejecutarlo de nuevo para que salga por otra condición, ¿sí? Entonces, ahí tiene una diferencia de lo que sería usar un if then el y usar un if then y un elif. ¿Sí? Entonces, en el if me permite a mí poder poder evaluar otra condición, ¿sí? Yo lo tenía escrito de esta forma, ¿sí? Else. Yo lo tenía escrito de esta forma. Donde acá tenía el if. ¿Sí? Tenía el if. Y acá tenía el cierre del otro if. ¿Sí? Yo lo tenía escrito de esa forma. O sea, me evito solamente de escribir ahí otro if más, ¿sí? Usando el if. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a pasar. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Esto distingue minúsculas de mayúsculas o la indentación? Sí, todo. El Linux describe mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Es muy común a veces, cuando yo estoy programando el lenguaje scripting, de escribir las variables en mayúsculas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo defina, si yo me acostumbro a escribirla siempre en mayúscula, vamos a suponer que yo en algún momento quiera usar una variable de nombre if. ¿Qué pasaría si yo quiero usar una variable de nombre if? Y me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque el if es una sentencia del lenguaje scripting, ¿sí? Ahora, si yo al if, a esa variable que quiero usar como if, la escribo en mayúscula, no me debería traer problemas, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces está identificando o haciendo una aclaración de lo que serían las variables, lo que es escribir en mayúscula y lo que es escribir en minúscula, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo. No sé, touch. Arch, ¿sí? Yo ahí creo un archivo, ¿sí? Ese archivo Arch. Ahora, si yo quiero hacer nano
o cat del archivo arch, ¿qué me va a decir? Que no existe el archivo o directorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está identificando lo que es mayúsculas y minúsculas, ¿sí? En cambio, yo hago un cat del archivo arch cuando no tiene nada, ¿no? Pero bueno, ahí me funcionó el comando, ¿sí? ¿Te das cuenta? Que identifica lo que es mayúscula y minúscula. Sí, sí, profe, gracias. Bien. Volvamos ahora, ¿qué estábamos viendo? El if, ¿no? Sí. Pasemos ahora a ver el comando for. C for 1. ¿Sí? Perdón. Acá en el comando for está la sentencia for, una variable, el in, donde después del in va la condición, ¿sí? En este caso yo tengo una condición escrita para el for, el punto y coma, espacio y do. En este caso es lo mismo que el if. Si yo quiero poner el do abajo, lo que tengo que hacer es sacar el punto y coma, ¿sí? Eso se puede escribir de las dos formas. Y se cierra con done. ¿Sí? Entonces, for y la variable y el done. Vamos a empezar por este. Es más sencillo, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es haciendo un recorrido de cierta cantidad de valores, ¿sí? En este caso, yo puse en la condición del for valores numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilamente podría haber puesto nombres, ¿sí? De un string. Por ejemplo, no sé, en lugar del 1 podría haber escrito Juan, en lugar del 2 podría haber escrito Pedro, en lugar del 3 podría haber escrito José, ¿sí? En lugar del 4 Luis, y va a ser lo mismo, ¿sí? En este caso, cada valor numérico que yo escribí ahí, el for hace un recorrido de esos 6 valores y los va cargando en la variable i. En la variable i. No necesariamente esta variable se tiene que llamar i, se puede llamar a en mayúscula, ¿sí? O puede poner una variable de nombre valor, ¿sí? No necesariamente se tiene que llamar i. ¿Estamos de acuerdo? No, yo la llamé i, pero no necesariamente se tiene que llamar i. Entonces, cuando el for entra en ejecución, va a recorrer y cada valor, el 1, el 2, el 3 y el 4, lo va a ir cargando en la variable i. Luego, adentro del for, ¿sí? Tendrán que evaluar, por lo general, la condición o qué es lo que quieren hacer con ese valor que tienen cargado en la variable i, ¿sí? En este caso, algo muy sencillo, yo lo que hice fue directamente hacer un hecho e imprimir el valor de i. Pero bueno, esa variable i, seguramente si ustedes hacen un for es para tratarla dentro del for con alguna condición que tengan que hacer, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es mostrar solamente el valor. Punto barra. Ejecuto y me muestra los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces ahí estoy mostrando los valores que están puestos en la condición. Otra forma de escribirlo, suponiendo que esto lo vamos a renombrar,
suponiendo que esta cadena sea un poco larga, la que yo quiera recorrer, ¿sí? Si es un poco larga, me conviene escribirla de esta forma. Donde lo mismo, la variable i del int, que sería la condición, y acá estoy poniendo entre corchetes 1, 2.20. Lo que va a hacer este 1, 2.20 es lo mismo que hice acá. Acá hice de 1 a 6. En este caso va a ser de 1 a 20, ¿sí? Si en lugar del 20 pusiera un 6, va a ser de 1 a 6. Pero bueno, vamos a suponer que yo la cadena que tenga que recorrer de valores es un poco grande o elevada, entonces me conviene escribirlo de esa forma. Si yo lo ejecuto, ¿sí? me muestra los valores de 1 al 20. Esa es otra forma de escribirlo. Ahora vamos a renombrar esta. Vamos a pasar a esta, que esta forma de escribirlo, si ustedes la miran, es muy similar, o prácticamente igual, digamos, a lo que sería la sentencia for de lenguaje C. Sí. ¿Lo ven? Es similar a lo que sería el lenguaje C, donde tengo i desde i igual 1 hasta que i sea menor o igual que 6 y incrementando la variable i. Salimos de acá, lo ejecutamos, ¿sí? Y me muestra los valores de 1 a 6. Otra forma. Esta forma de acá es similar a esta, ¿sí? En lugar de C vamos a poner otro número, ¿sí? 15. Voy a poner siempre 6. Entonces, en la condición del for, lo que estoy haciendo ahí es ejecutar un comando. Cuando yo ejecuto un comando, ¿sí? Lo tengo que encerrar entre paréntesis, precedido por el signo pesos. Eso ya lo hemos visto en algún otro ejemplo. No sé, ¿se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, esto? Que teníamos que guardarlo en una variable. Por ejemplo, si yo hago un cat barra etc barra passwd, y ¿qué podría ser acá? A ver, wc-l. Contar la cantidad de líneas que tiene y que me la guarde en la variable a. Entonces, ¿se acuerdan que esto lo habíamos hecho en algún ejemplo? En la variable a estoy guardando el resultado de un comando, ¿sí? En este caso el comando es, hago un cat del passwd y estoy contando, ¿sí? Ahí ejecuté. Entonces, si yo quiero ver la ejecución, tengo que poner pesos. ¿Sí? Bien. El archivo passwd tiene... Entonces, ¿se acuerdan que el resultado de ese comando se guarda en la variable a? Y cuando estoy haciendo eso, ese comando va entre paréntesis precedido por el signo pesos, sin espacios, ¿sí? Entonces, en este caso estoy haciendo lo mismo. En la condición estoy ejecutando un comando que es el comando sec. El comando sec es de secuencia. O sea, me va a hacer una secuencia de 1 a 15. ¿Sí? Es similar a esto que hice acá, que la secuencia es de 1 a 20. ¿Sí? Está escrito de otra forma.
Pero bueno, acá lo que hice fue ejecutar un comando. Entonces, al ejecutar un comando, esto va entre paréntesis precedido por el signo peso, sin espacio acá, ¿sí? Sin espacio. Y cada valor de la secuencia, o sea, el 1, 2, 3, 4 y 5, hasta el 15, lo va cargando en la variable i. Bueno, acá lo que estoy haciendo siempre lo mismo, es mostrar el valor de peso sí. Yo ejecuto. ¿Sí? Me muestra los valores del 1 al 15. Bien, es más o menos lo mismo. La única diferencia es que estoy ejecutando un comando y el resultado de ese comando, cada valor de esa secuencia me lo está cargando en la variable i. Ahora vamos a cerrar acá y vamos a ver otro ejemplo. En este caso, estamos viendo otro ejemplo de lo que sería el comando for, donde tengo el comando, la variable y la condición. En este caso, yo le estoy diciendo o le estoy escribiendo como condición el nombre de un directorio barra asterisco. Y el nombre del directorio barra asterisco, ese directorio puede estar, en este caso está en el directorio corriente donde yo tengo el script. Si yo lo tuviese en otro directorio, en otra parte de la estructura, tendría que poner el camino, ¿sí? Donde está ese directorio. Bien, entonces, cada archivo o directorio que haya adentro, cada archivo o carpeta que haya adentro de la carpeta directorio 1, se va a ir cargando en la variable i. Bueno, lo que hago después es mostrar la variable i. Bien, si yo hago un ls de directorio 1, ¿sí? Tengo un archivo, dos archivos y dos directorios. Entonces, vamos a ver esto. Si yo ejecuto ese script, donde está el ejemplo del for, me está mostrando lo que tiene la carpeta directorio 1. O sea, arch1, arch2, José y Pepe. Bien, ustedes ven que me lo muestra de esa forma, ¿sí? Me lo muestra mostrando en qué directorio están los archivos o carpetas, ¿sí? Del directorio que pasé que puse en el script. En este caso, directorio 1. Bien, entonces, lo que hace el barra asterisco es barrer todo el directorio 1, ¿sí? Y mostrarme lo que tiene ese directorio. Cada archivo o carpeta que haya acá adentro, la va cargando adentro del i. Luego acá adentro lo que hago es, en este caso, hacer un hecho, ¿no? Pero bueno, yo podría evaluar las condiciones, si es una carpeta, si es un archivo, si es un link, ¿sí? Vamos a mostrar otro ejemplo. A ver qué tengo acá en el 3. Bueno, acá en el 3 tengo prácticamente lo mismo, ¿sí? Me va a mostrar el contenido de la carpeta directorio 1, pero en este caso lo que hice fue en la condición poner un comando.
Y el comando es el comando ls. Entonces, ls directorio 1. ¿Sí? Entonces, ese comando ls que se ejecuta y cada archivo ordinario o carpeta que haya dentro del directorio 1 la va a ir cargando en la variable i. Luego lo que hago es mostrarla con un hecho. ¿no? Sí. Bien, ahí me lo muestra. ¿Sí? La única diferencia es que con el ls no me muestra el camino donde están los archivos, ¿sí? O directorios, ¿sí? Solamente me muestra el nombre, ¿sí? Del archivo. Bien. Esa es una forma. Otra forma, a ver, creo que tengo otro más acá. No. No, a ver, no creo que no más. No, bueno, esas son varias de las formas de usar el comando for. O sea, todos estos comandos tienen, son muy estrictos en cuanto a cómo escribirlos, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo no les dije, pero para aquellos que están empezando, ¿sí? Bueno, en este caso no hay mucho para mostrar, pero vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al siguiente. Este. Acá, cuando escriben el if, tengan en cuenta los espacios, ¿sí? If, espacio, corchete, espacio, ¿sí? La variable, siempre dejar un espacio, acá también dejar un espacio y acá también dejar espacio. ¿Sí? Y acá también dejar un espacio. O sea, esta condición de acá siempre, ¿sí? Escriban así. Respetando los espacios correspondientes. Si no, no les va a funcionar. ¿Sí? Les va a tirar error. Bien. Ahora vayamos a ver lo que sería un while. ¿Sí? La sentencia while. La sentencia while, tengo por acá, C. Bien, acá lo que hice es tener la sentencia while, acá también respetar los espacios, ¿sí? En este caso respetar todos los espacios que hay en la condición, y fue hacer una comparación de dos valores, ¿sí? Adentro del while. Acá estoy incrementando la variable i igual a i más 1, y para que me guarde el valor de un contador en la ejecución de un script, como para que me reserve todo ese espacio de memoria, el espacio de memoria que necesito para ir acumulando la variable i, necesito que tenga el comando let adelante, ¿sí? Si no tengo el comando let adelante, no me va a ir guardando el contador. Bien, acá lo que hago solamente es mostrar el valor de i. Entonces, tengo el while, la condición, punto y coma, espacio do, y se cierra con done, igual que en el for. Siempre tener en cuenta de respetar los espacios, como le dije. En este caso, el punto y coma, si lo saco, puedo poner el do abajo, ¿sí? Si yo lo saco, puedo poner eso ahí. Vamos a salvarlo y vamos a ejecutarlo. Punto barra. Ingrese el valor inicial de i, no, 2. Ingrese un valor final de z, que debe ser mayor que i.
Poner 20. Y ahí lo que hago es mostrar la variable i. ¿Sí? Entonces, el read, que me lee la variable i, el hecho, comentario, el otro read y la condición del while. ¿Sí? Entonces, mientras peso sí sea menor que peso z, incremento el valor de i. Y acá lo voy mostrando por pantalla. Cuando se cumple la condición, sale. Acá tengan en cuenta que por eso yo puse este hecho entre comillas, ¿sí? ¿Por qué lo puse entre comillas? Acá no es necesario ponerlo entre comillas. Pero acá es necesario ponerlo entre comillas porque adentro de lo que yo quiero mostrar con el hecho, tengo un carácter especial, como es el mayor, que me trae problemas. Entonces, para que los caracteres especiales adentro de un hecho no me traigan problemas, encierro todo el mensaje entre comillas. Yo lo ejecuto, ¿sí? 1, 7, ¿sí? Me muestra. Bien. Otra forma de hacer un while, ahí nosotros escribimos una condición, ¿sí? Acá en este caso es muy útil hacer esto cuando yo quiero recorrer un archivo, ¿sí? Por ejemplo, todas las líneas de un archivo, ¿sí? Entonces, yo recorro, pongo la condición del while y ejecuto en la condición del while el comando read. Ese comando read va a ir leyendo y guardando en la variable línea, ¿sí? Yo acá la puse la variable línea, acá este nombre puede ser cualquiera, ¿sí? Es el nombre de una variable. El do, ¿sí? Hacer, acá muestro la línea, y cuando cierro el while, acá le estoy inyectando el nombre del archivo que yo quiero leer. En este caso, archivo 1, ¿sí? Entonces, la condición del while sale por la condición de end of file, ¿sí? De finalización de un archivo, ¿sí? Cada archivo tiene una condición de fin de archivo. Entonces, lo que hace el comando, la sentencia while, es finalizar cuando encuentra el EOF, ¿sí? El fin de archivo. Y va leyendo con el comando read, línea por línea del archivo, y en este caso, yo lo que estoy haciendo es mostrando cada línea del archivo, pero bueno, en el caso que ustedes tengan que resolver un ejercicio, pueden acá evaluar las condiciones de esa línea del archivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Si quieren buscar algo, comparar algo, ¿sí? Bien, salimos de acá. Si yo hago un ls, ¿qué tengo? Archivo. Cat archivo 1. Bien, en el archivo 1 tengo todo eso. Si yo ejecuto, ¿sí? Me muestra las líneas del archivo. ¿Sí? Entonces, while, la sentencia,
lee cada línea del archivo, ¿sí? Acá le estoy pasando el archivo, se pasa de esta forma, ¿sí? En el cierre del while se le pasa el archivo, siempre es done menos y el nombre del archivo. Acá tranquilamente puedo poner barra tc si quiero, ¿sí? Barra passwd, ¿sí? Puedo poner un camino, ¿sí? Donde está el archivo, lo ejecuto, tiro error. passw, me equivoqué en el nombre. ¿Sí? Y me muestra cada línea del archivo. Yo adentro de la condición del while puedo ir tratando cada línea del archivo, ¿sí? Depende de lo que yo quiera hacer, puedo ir tratando cada línea del archivo, verificando alguna condición, cortando algún valor, ¿sí? Comparándolo. Bien. Lo otro que nos falta, a ver, creo que no tengo más. Bueno, esas son dos condiciones del while muy usadas, ¿sí? La mayoría de los ejercicios vamos a usar esa condición, la condición que les mostré en el script 1 y en el script 2, y nos faltaría ver el case, ¿sí? En este caso, el case, que ustedes lo han usado, ¿sí? en programación. También yo acá lo que hice fue, como para mostrar un ejercicio, es armar un menú, ¿sí? Donde armé el menú, acá he hecho opción 1, creé un archivo, opción 2, creé una carpeta y opción 3, salir. Acá estoy con el comando read, lo que hago es leer la condición del case, ¿sí? Leer la condición del case. ¿Por qué condición por qué condición del menú quiero entrar? Si por opción 1, opción 2, opción 3. Bueno, acá el valor que escribí acá, ¿sí? Lo tengo en la variable pesos OP, ¿sí? Entonces es case, el valor de la variable in, y se cierra con exact, o sea, case al revés. Y las condiciones, ¿sí? Ya sea la 1, la 2, la 3 o la 4, las que tengan, se escriben de esta manera. 1 paréntesis, y acá iría toda la condición del... Perdón. Acá como condición 1, opción 1, yo lo que hice fue un touch y crear un archivo, ¿sí? La condición 2, crear una carpeta, y cada condición se cierra con punto y coma, punto y coma. Esta opción que yo escribí acá, si yo la renombro, ahora vamos a ver, y la salida, ¿sí? La última condición es cuando yo quiero salir, es asterisco, paréntesis, ¿sí? Bueno, acá puse un mensaje salir, pero no podía, si quería, no ponía nada, y listo, ¿sí? Se cierra con punto y coma de la última condición, y eso es el cierre del case. Salimos, cerramos, y podemos ejecutar el case. Entonces ahí me está mostrando, ¿sí? Opción 1, quiero crear un archivo. Opción 3, salgo, ¿sí? Opción 1, me creo un archivo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Archivo txt, ¿sí? Vamos a borrarlo. A ver. Archivo txt, ahí está, ¿sí? Ahí lo borramos. Bien. Opción 2,
Me tiene que haber creado la carpeta. Carpeta 1. Vamos a borrarla. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Cuando yo ejecuto el script, ¿sí? Y ejecuto una de las opciones, ¿sí? El script termina. Pero vamos a suponer que yo quiero tener un menú siempre activo en la pantalla, ¿sí? Hasta que yo decida salir del script. Entonces, yo para eso lo que hice fue algo que yo acá lo renombré. Que es este comando bash. Lo que estoy haciendo con este comando bash es, cada vez que se ejecuta la condición 1 o la condición 2, es ejecutar de nuevo el script para que siga permaneciendo activo. Por ejemplo, si yo lo corro esto, ¿sí? Y pongo 1, me va a crear el archivo y voy a seguir en el menú, porque me volvió a ejecutar el script, ¿sí? Si yo pongo 2, sigue, ¿sí? Hasta que ponga 3. Tengo 3 algo, ¿sí? ls, bueno, me creó el archivo y me creó la carpeta, ¿sí? Esas serían las estructuras básicas que vamos a usar en lo que sería el lenguaje scripting, ¿sí?